La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Israel sigue sin concretar ni cuándo ni cómo va a contestar al ataque iraní de este fin de semana. Aplazan los israelíes la decisión a mañana y desde España el presidente Pedro Sánchez acaba de asegurar que este nuevo escenario de violencia impredecible no cambia sus planes respecto al reconocimiento del Estado palestino. Creo que lo que ha sucedido nos debe reafirmar en una posición de legalidad, de diplomacia y de paz, de pedir un alto el fuego. En segundo lugar, para que pueda entrar esa ayuda humanitaria de manera proporcionada a las necesidades del pueblo de Gaza y, finalmente, la solución de los dos estados. Ahora vamos con la concreción, pero antes el Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto expediente al imputado Pedro Rocha y deja en el aire su elección como presidente de la Federación. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El proceso electoral está paralizado y el expediente abierto a Pedro Rocha y a toda la Junta Gestora por extralimitarse en sus funciones permite al Consejo Superior de Deportes suspender cautelarmente a todos sus miembros. Esto abriría la posibilidad de que el Gobierno solicite a la FIFA la intervención de la Federación Española de Fútbol. Luego contamos todo y la última hora de los cuartos de final de la Champions que vuelven mañana con el Barça PSG y el Dortmund Atlético y el miércoles con el Manchester City Real Madrid. En el tiempo, la España a dos velocidades. Baja la temperatura en el norte, calorazo en el sur. La historia de nuestras vidas. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Calorazo de 30 grados en Sevilla y en prácticamente toda Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, en Alicante y Murcia y también en Canarias. Pero en cambio en el resto del país, en el norte, es donde ya se empezará a notar más el descenso de temperaturas, que de momento hoy ha sido muy ligero. Por cierto, después de un fin de semana de temperaturas de verano, como pasa en verano, llegan las tormentas del calor. Y esta tarde han descargado con intensidad en Cuenca, lo hacen ahora mismo en Albacete, también en el interior de Almería. Cuando llegue la noche desaparecerán. Y esta situación en los próximos días va a hacer que las temperaturas vayan bajando, pero aún así tampoco va a venir frío. Sencillamente nos situaremos en valores propios para estas fechas. Empieza ahora 25. Acaban de comparecer en la Moncloa el presidente español Pedro Sánchez y el nuevo primer ministro portugués Luís Montenegro, que a diferencia de España no ve claro lo de reconocer a Palestina como Estado de forma unilateral. Sí están de acuerdo los dos gobiernos en reconocer a Palestina como Estado, lo que no están de acuerdo es el cómo hacerlo. Guillermo Lerma, La Moncloa, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. El conservador Luís Montenegro, que asegura que su país apoyará la entrada de Palestina como Estado de pleno derecho en Naciones Unidas, pero no respalda la estrategia de España. Asegura el recién elegido primer ministro de Portugal que respalda la solución de los dos estados, pero no apuesta por ir tan lejos como otros socios en una referencia velada a nuestro país. Apuesta por hacerlo con el consenso de la comunidad internacional. Ni esa posición de Portugal ni lo ocurrido con Irán en las últimas horas cambian los planes del presidente Pedro Sánchez, que hace unos minutos se ha reafirmado en que España va a reconocer el Estado palestino y ha pedido responsabilidad ante las críticas de la oposición. Respecto a si un minuto antes, un minuto después, un tuit más, la oposición decide hacer la oposición que considere. Pero creo que estamos ante un tema tan extraordinariamente grave y tan extraordinariamente complejo que yo lo que pido es por responsabilidad a todos los actores políticos en España. Sánchez, que ha dicho que se informará a la oposición cuando se tome la decisión de reconocer a Palestina como Estado, algo que ocurrirá, ha vuelto a insistir el presidente del Gobierno, cuando se den los debates de las próximas semanas en Naciones Unidas. Desde la oposición, hoy palabras de Borja Semper. España no puede ser equidistante entre el terror de Hamás y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel, por mucho que todos condenemos la muerte de personas inocentes. Y la pregunta que nos hacemos es ¿de qué lado está el Gobierno de España y de qué lado están los socios de Sánchez en el Gobierno de España? Por mucho que condenemos la muerte de inocentes. Palabras de Borja Semper, Partido Popular. El gobierno israelí aplaza a mañana su decisión sobre cómo responder al ataque iraní de este fin de semana. El gabinete de guerra israelí se ha reunido esta tarde sin que haya trascendido nada. Volverá a hacerlo mañana. La ultraderecha presiona a Netanyahu para que actúe rápido, mientras la comunidad internacional le pide contención, moderación en su respuesta para que no desate una guerra en la región. Pablo Morán. De momento se impone esa contención por la que clama la comunidad internacional. El gabinete de guerra israelí volverá a reunirse mañana para
seguir analizando las diferentes opciones de respuesta a Irán por el ataque del sábado. Teherán está desplegando una ofensiva diplomática global a todos los niveles para dejar claro que ellos dan por zanjado el asunto y avisan a Israel. Le dicen que pare con este juego, decía este mediodía ante la prensa el embajador iraní en España. Lo dan por zanjado, pero advierten de que están preparados, que depende de Israel y que ellos están listos para responderle todavía con más fuerza si Netanyahu decide seguir en la actual espiral. El embajador Reza Habib considera que el ataque del sábado fue un éxito operacional y estratégico y que fue en legítima defensa, en respuesta al bombardeo del consulado en Damasco que el embajador iraní define como una violación flagrante de la ley internacional y que no recibió la misma condena internacional. Insisten en que fue una respuesta calculada, sin víctimas e incluso informando a los aliados hasta 3 días antes del ataque. Esta tarde hemos escuchado el audio de la llamada de Joe Biden a uno de los pilotos estadounidenses que participaron en la operación para ayudar a Israel a derribar los drones iraníes este fin de semana. La conversación, en esa conversación se escucha como Biden le dice al piloto: sois increíbles, Isabel Villar. Sí, estaba eufórico Biden en esa conversación con el piloto. Absolutely incredible. Hey, you guys are the best in the whole damn world, man. Le dice: sois increíbles, absolutamente increíbles, sois los mejores del maldito mundo. Biden incluso se disculpa porque la felicitación es excesivamente entusiasta, pero asegura que es que estos pilotos contribuyeron a salvar vidas de personas con una extraordinaria habilidad. De la situación en Oriente Próximo hablaremos con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Esta noche estará aquí en Hora 25 a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y hablando de Europa, la líder de los socialistas europeos, la española Iratxe García, ha denunciado hoy que hace unos meses le rajaron las ruedas de su coche y que esta mañana los contenedores frente a su casa han aparecido con mensajes como puta, golfa, asco y decepción. Iratxe García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, en el caso de lo ocurrido en el mes de enero, tenía el coche aparcado en la puerta de casa y esa mañana salía de viaje y evidentemente me encontré con las 4 ruedas rajadas del coche. Procedí inmediatamente a presentar una denuncia ante la Guardia Civil y esta mañana mismo otra vez salía de casa y me he encontrado con esa desagradable visión de los contenedores de al lado de mi casa con estas palabras pintadas, con estos mensajes. Esa es la situación. Hace unos días escuchábamos aquí al portavoz socialista de Ponferrada denunciar que un hombre de extrema derecha le había pateado, le había pegado. Hoy usted nos cuenta estos ataques. ¿Qué está pasando? Bueno, está claro que el ambiente en estos momentos es cada vez más tenso y que se traslada no solo al debate político dentro de los parlamentos, sino que se traslada a determinados comportamientos individuales de gente que se alimenta de estos mensajes de odio, de estos mensajes de enfrentamiento y que deciden tomar este tipo de actitud en lo que es una posición totalmente antidemocrática de lo que debería de ser el entendimiento en una democracia libre donde todos podemos debatir, todos podemos contraponer nuestras ideas, pero sin llegar a traspasar determinadas líneas rojas. Y en estos momentos esas líneas rojas se están traspasando. Yo quiero dejar muy claro que los únicos culpables de estos hechos son las personas que cometen este tipo de actos, pero también es verdad que están siendo alimentados por un mensaje de odio, de enfrentamiento que la extrema derecha en estos momentos está trasladando dentro y fuera de las instituciones. Iratxe García, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche va a estar aquí en Hora 25 el candidato de Bildu en las elecciones vascas, Pello Otxandiano. La encuesta que hemos publicado hoy en la serie El País dice que Bildu ganará las elecciones en votos y escaños con sorpaso al PNV. Esto sería algo histórico. Bildu conseguiría hasta 30 escaños frente a los 28 del PNV, 2 por encima. Le acaban de preguntar al presidente Pedro Sánchez si los socialistas van a pactar con o van a permitir que Bildu gobierne. Creo que el candidato Andueza ha sido bien claro. Es más, nosotros aspiramos a ganar las elecciones, a tener el mejor resultado posible en Euskadi y a seguir siendo ese partido, que decide que Euskadi vaya por la senda del progreso, de la estabilidad y de la convivencia. Esos son los 3 ejes de la propuesta socialdemócrata en Euskadi.
progreso, convivencia y estabilidad. El Estado sigue aumentando su participación en Telefónica. La sociedad estatal SEPI controla ya el 5% de las acciones de Telefónica, que es 2 puntos más que hace un mes, y tiene intención de llegar al 10%. Jordi Fabregat. El Estado, a través de la SEPI, se refuerza con un 2% adicional en Telefónica y ya tiene el 5,034% de las acciones. Esto le convierte en su primer accionista, ligeramente por encima del peso que tienen BBVA o Criteria. Estos dos bancos tienen consejeros en Telefónica y ese podría ser el siguiente paso que dé la SEPI, la de pedir entrada en el consejo de la compañía. Dice el holding público que su participación en Telefónica se adquiere con vocación de permanencia y recuerda que el objetivo es dotar de mayor estabilidad accionarial a una compañía que considera clave en sectores como la defensa y la seguridad nacional. Las comunidades del PP estallan contra la noticia que les hemos adelantado hoy en la cadena SER, que es que el gobierno estudia condicionar una parte del presupuesto de vivienda a que las autonomías cumplan la ley de vivienda y declaren zonas tensionadas. Solo si las comunidades declaran esas zonas tensionadas se pueden activar mecanismos de control de precios de alquiler. Las comunidades gobernadas por el PP, con Madrid a la cabeza, se niegan a declarar esas zonas y el gobierno estudia reservar fondos específicos para las zonas tensionadas, de manera que solo las comunidades que hagan esa declaración puedan optar a las ayudas. Castilla y León dice que irá a los tribunales y Madrid lo tacha de intervencionismo. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, las autonomías dicen que irán a los tribunales, lo ha dicho hoy Mañueco en Castilla y León, diciendo... Consideramos que no es necesario hacer un mapa de zonas tensionadas... Que no es necesario ni siquiera mapear esto y que si esto sigue adelante, si se condicionan los presupuestos... Como castigo por no hacer lo que ellos imponen como criterio, quieren hurtar dinero a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Si se produjeran estas circunstancias, iríamos a los tribunales de justicia. Y si se hurta, dice él, a las autonomías. Lo cierto es que el Ejecutivo maneja el artículo 18.5 de la Ley de Vivienda, que dice literalmente que se pueden desarrollar programas específicos para las zonas tensionadas y que esas incluyen medidas de financiación y establecimientos específicos de dinero. Así que ahora mismo lo que tenemos es una amenaza de las autonomías del PP que en lo político no quieren declarar zona tensionada, pero que en lo económico tampoco quieren renunciar al dinero que podría venir adjunto a ella. Estamos escuchando hoy en la SER testimonios de vecinos contando el acoso al que los someten fondos buitre para que se vayan de sus casas, para poder reformarlas y alquilarlas muchísimo más caras. Javier Ruiz Martínez. Cristina se va a enfrentar a un fondo buitre en Madrid. Ellos a lo que se dedican básicamente es a echar a todos los vecinos, reformar un poco el edificio, lavarle la cara, dedicarlo a alquiler de viviendas de lujo o pisos turísticos. Y Antonia, que es su vecina. Yo no me voy a ir porque total, yo estaba tan a gustito en mi casita, con mi vidita pequeñita, sencilla, y han venido unos que han decidido jodérmela. A Rodrigo en Barcelona. Su intención era reformar los pisos y venderlos, sino actualizar los alquileres. Y a Adrián se le presentaron 2 porteros de discoteca en la puerta de su casa. Que si no os vais, vamos a pasar por las malas. Digo, mira, lo que estáis haciendo es un acoso. Y ante todas estas prácticas, las demandas de los sindicatos de inquilinos. Este es Enrique Aragonés. No hacer las políticas de vivienda al servicio de la patronal inmobiliaria. 20 fondos buitre operan en España comprando pisos en zonas tensionadas de grandes ciudades. España quiere endurecer los requisitos para crear nuevas universidades. En los últimos años hemos ido viendo cómo han aflorado universidades como setas por todo el país, dando más titulados de los que el mercado es capaz de admitir en muchas titulaciones. El gobierno y los rectores han pactado negociar qué barreras de entrada de calidad hay que poner a quienes quieran crear nuevas universidades. Adela Molina. La semana que viene se va a constituir un grupo de trabajo en el que estarán los representantes del Ministerio de Universidades y de campus públicos y privados para elaborar requisitos más exigentes para ser una universidad. La ministra Diana Morant ha reconocido su inquietud y la de los rectores por la proliferación de centros privados, algunos de ellos de dudosa calidad, y que se han autorizado incluso con informes en contra por no cumplir los requisitos legales. Porque tenemos esa preocupación de que estén proliferando universidades privadas en nuestro país que no cumplen con los requisitos mínimos o los criterios mínimos de calidad universitaria en nuestro país. De manera que vamos a trabajar en ese grupo de trabajo conjunto para garantizar esa calidad universitaria. El Ministerio ya endureció en 2021
2021 estos criterios, imponiendo, por ejemplo, un 5% mínimo del presupuesto en investigación a todos los campus o elevando el porcentaje de doctores en los claustros. Sin embargo, se considera que no ha sido suficiente. En los últimos 25 años se han creado en España 27 universidades privadas y ninguna pública. Y mañana en el Consejo de Ministros les anuncio que vamos a ampliar la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud en el cribado neonatal. Lo que vamos a hacer es aumentar la cartera de enfermedades detectables de 7 a 11. Es la llamada prueba del talón y sirve para detectar enfermedades congénitas en los recién nacidos. El objetivo es ir haciendo homogénea la situación en toda España, porque ahora mismo hay algunas comunidades que se ciñen a esas 7 pruebas obligatorias con la prueba del talón y otras hacen hasta 30. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, la ampliación del cribado básico de 7 a 11 patologías congénitas ya estaba aprobada desde el año 2021 por el Consejo Interterritorial, pero Sanidad no lo había materializado. Los expertos creen que es un paso fundamental porque muchas de estas enfermedades provocan discapacidad. Juan Arnáez es neonatólogo del Hospital Universitario de Burgos y director de la Fundación Nene. La detección precoz de estas enfermedades y, de ser posible, un número todavía mayor, resulta fundamental para instaurar un tratamiento precoz que disminuya las complicaciones en el neurodesarrollo a largo plazo y mejore la calidad de vida de los niños y sus familias. La ampliación de la prueba del talón a 11 enfermedades será inmediata y se superará la veintena en el primer trimestre del año que viene. Se trata de unificar la detección porque hay muchas desigualdades territoriales. Murcia es la líder de los cribados a recién nacidos con el diagnóstico de 44 enfermedades, 34 en Galicia y Andalucía, 27 en Castilla-La Mancha. Sin embargo, Baleares hace ahora mismo 7 test básicos y obligatorios, Asturias 11 y 12 Cantabria. El Comité de Bioética, que depende del Ministerio de Sanidad, alerta sobre la cocrianza, que es básicamente tener un hijo entre dos personas sin que los padres tengan una relación entre ellos, una relación afectiva, una relación sexual. Por ejemplo, si te pones de acuerdo con un amigo para tener un bebé y criarlo. Dice Bioética que hay riesgos de mercantilizar y cosificar a los menores, sobre todo por el papel de las agencias intermediarias que ponen en contacto a los padres. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Agencias como la que dirige Carmen Balaguer está en Barcelona, se llama Copaternidad y en los 3 años que llevan funcionando han recibido más de 300 solicitudes, han juntado a una treintena de parejas y por el momento han nacido 3 niños con ese modelo de cocrianza. El perfil, dice, son hombres y mujeres que no están en una relación tradicional. Por diferentes circunstancias, o que no ha aparecido la persona, o que tienes a lo mejor pues a cierta edad, lo acabas de dejar con tu pareja de toda la vida y tienes ese deseo de ser padre o de ser madre y claro, y ahora volver a empezar con alguien pues es complicado. Los candidatos pagan 800 euros, la mitad cuando se les hace el primer perfil y la otra mitad cuando ven que las cosas han ido bien con la otra persona. Y después, si quieren, se hace otro pago más para hacer un convenio en el que se establezcan cosas como el orden de los apellidos, cómo se van a organizar las bajas y la custodia, cómo va a ser la educación y las vacaciones de ese menor. El Comité de Bioética cree necesario establecer marcos éticos y legales sólidos para garantizar el interés superior del menor, que no lo conviertan en un bien de consumo, dice este informe, que no instrumentalicen al hijo para satisfacer el anhelo de ser padres. Desde esta agencia lo comparten, dicen que el niño tiene que ser deseado y que la mercantilización de este proceso empieza en las clínicas de reproducción asistida. Y es una de las historias más alucinantes del día. Médicos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona han conseguido sacar del cerebro de una niña de 4 años una aguja que se le quedó dentro cuando le pusieron anestesia. Radio Barcelona, Marina Segura. 2 cirujanos hicieron un corte en el lado derecho de la cabeza de la pequeña para sacarle la aguja que había migrado de la boca al cerebro. La menor había acudido a un dentista de Barcelona para que le quitaran una caries. Le pincharon para ponerle la anestesia, pero al retirar la aguja se dieron cuenta de que se había quedado dentro. Los dentistas no pudieron sacársela y se pusieron en contacto con los 2 especialistas del Hospital Sant Joan de Déu que la acabaron operando. Ahora ya ha pasado 1 año y su madre ha explicado a la SER que la niña vivió todo como una aventura. Ella ho va viure amb tanta naturalitat que Ella lo vivió con tanta naturalidad que cuando se vio el ojo cerrado y rojo, porque los cirujanos tuvieron que acceder desde el cráneo para quitarle la aguja que afortunadamente encontraron en la meninge, pues claro, tenía toda la parte izquierda de la cara hinchada, el ojo cerrado, pero le hacía gracia. Doncs li feia gràcia. Y ya ha vuelto al dentista, aunque a uno diferente. Hora 25. Aimar Bretos.
El Tribunal Supremo archiva la denuncia del PP contra el fiscal general del Estado por haber propuesto el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Isabel Villar. Hace unos meses, la Sala de lo Contencioso del Supremo anuló el nombramiento de Delgado porque entendían que Álvaro García no la ascendió por una cuestión de mérito, sino solamente para favorecerla, después de que ella dejara de ser fiscal general. A raíz de esa decisión, el PP denunció a Álvaro García por prevaricación y también por nombramiento ilegal. Pero ahora el propio Tribunal Supremo archiva esa denuncia del PP porque no ve indicios de delito en la actuación del fiscal general. Y hoy, además, el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha salido a defender a la Fiscalía de Madrid. Sí, por el comunicado que emitieron para aclarar que fue el novio de Ayuso y no el Ministerio Público quien ofreció un acuerdo para admitir los delitos fiscales por los que estaba investigado. Varios medios habían publicado que fue la Fiscalía quien propuso ese pacto y desde el Ministerio Público emitieron una nota de prensa para desmentirlo. El novio de Ayuso denunció a la fiscal jefe de Madrid y al que lleva su caso por revelación de secretos, y hoy Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva. En el primer día de juicio contra él, Donald Trump vuelve a declararse víctima de una persecución política. Así lo ha dicho esta tarde a su llegada al tribunal de Nueva York, que lo juzga por sobornar a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar una relación entre los dos y que no le perjudicara en campaña. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a un juicio penal y tiene por delante otros 3. La mirada de Vidal Folk. A Donald Trump no se le juzga por afición a lo porno ni por acostarse con una actriz porno, sino por su primer manotazo contra las urnas, pagar presuntamente sobornos a una de estas actrices para que callase que eso mismo había sucedido entre ellos, y así no le estropease en 2016 la carrera a la presidencia. Fue el primer intento de falsear los resultados pisoteando la realidad. El segundo ocurrió en 2020, cuando intentó que su vicepresidente Mike Pence, como cabeza visible del Senado, anulase el recuento que daba la victoria a su rival a la presidencia, Joe Biden. Y el tercero consistió en incitar el asalto de sus seguidores más brutos y brutales al Capitolio en 2021, porque se proclamaba presidente a ese rival. Casi olvidamos que ese golpe acabó con 5 policías muertos. El juicio que ha empezado hoy, el primero de carácter penal en la historia a un expresidente de Estados Unidos, será largo y complejo. Lo dirimirá un jurado, así que se empieza por seleccionar a cada uno de sus miembros, intentando comprobar que son imparciales. Será agitado, porque ya sabemos que la especialidad de Trump es insultar a todos, sobre todo a los fiscales que le persiguen y a los jueces que pretenden juzgarlo. La cosa empieza como se adivinaba. El reo vuelve a hacer alarde de victimismo ficción. Se ha declarado objeto de una persecución política. Este tipo de defensa ya se ha convertido en pandemia. ¿Les recuerda esta expresión a las de algún político o política española? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.